Muy buenas tardes, mi nombre es Manuela Gaviria y les doy la bienvenida a Pasa la Voz, Defiende tus Derechos. Este es un programa de las organizaciones y redes de derechos humanos con el apoyo de Canal Capital, la televisión más humana. Síganos en las redes sociales, estamos en Facebook, en Pasa la Voz y como siempre los invitamos a darle me gusta y también estamos en Twitter en @PasaLaVozDH, hoy con el hashtag numeral Vamos por la Paz. Desde hace más de un año, el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunciaron que se encontraban en diálogos exploratorios. Hoy todo indica que se inician los diálogos de manera formal. ¿Cómo ha sido el conflicto con el ELN? ¿Qué pasa hoy para que pensemos que esas propuestas de diálogo anteriores que fracasaron ahora no van a fracasar? ¿Cómo ha sido el impacto de este conflicto y por qué es importante la negociación y cuál sería la agenda que se desarrollaría? Hoy en Pasa la Voz hablaremos de los diálogos con la guerrilla del ELN. Y para esto contamos con la presencia de dos mujeres invitadas a este programa. Está con nosotros Marilén Serna, ella es lideresa campesina del Cauca, integrante del movimiento social y político Congreso de los Pueblos. Bienvenida, Marilén. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Y también está con nosotros Caterín Torres Sánchez, coordinadora del programa Puentes para la Paz de la Iglesia Cristiana Mononita, iglesia que ha promovido el inicio de estos diálogos. Como siempre, Caterín y Marilén, antes de iniciar nuestra conversación aquí en estudio, escuchemos qué nos dijeron los bogotanos y bogotanas en las calles cuando les preguntamos qué opinaban acerca de los diálogos con el ELN. Escuchemos. El día de hoy salimos a preguntarle a los bogotanos si están de acuerdo con los diálogos de paz entre el gobierno y la guerrilla del ELN. No estoy de acuerdo. No hay que quitarles esa responsabilidad. Tienen que ser juzgados como tal. No existen los ataques que existían antes, aunque cuando hay uno, obviamente todo el mundo se altera. Pero han habido avances, pero lo están usando como pantalla. Porque también el ELN es un grupo subversivo que también pues no ha tenido como mucho acercamiento a la mesa de diálogos y esto, entonces es importante también, porque si lo hacemos con las FARC y el ELN, no, entonces toca con todo que sea una paz totalmente firme, ¿no? Si hay diálogo con el ELN, la paz va a ser completa. Independientemente de lo que piensen los que tienen otro pensar, ya fue suficiente, ¿no? Ya fue suficientes víctimas y sumarle víctimas a un conflicto no ayuda. Que vinieran a hacer campaña como lo hizo el M-19, que hicieran campaña y se echaran el pueblo al bolsillo. Si ve que el M-19 hizo la paz y ya tiene alcaldía y probó que sí, así podía ayudar a los pobres. Que haya paz, sí. Yo estoy de acuerdo que haya con quien sea. Si no logra la paz, no sé cuándo, serán unos 200 años más de plomo, de guerra, de narco, de poderes, no sé. Sí, estoy de acuerdo, porque pues supuestamente para que se acabe pues toda esa guerra y todo ese abuso que hay principalmente con los campesinos. Pues sí, la verdad sí estaría de acuerdo porque de todas maneras todo se soluciona hablando, entonces pues me parece que es una muy buena opción. Caterín, como pudimos escuchar, bueno, hay posiciones muy positivas frente a los diálogos, pero también la gente duda de que tengan un logro, un éxito. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese conflicto con el ELN. Esta guerrilla surge en el año 64 y es una guerrilla que ha tenido imbricación con la sociedad civil y ha tenido presencia aproximadamente en 73 territorios, en 73 municipios. Eso hace precisamente que tenga mucha beligerancia y que de alguna manera el impacto que tiene en el conflicto armado es bastante fuerte. Entonces se ha intentado, incluso en esta
en este gobierno del presidente Santos, tenemos como ya, este es el 6º intento de proceso de paz con el ELN. Han habido esfuerzos de las partes, tanto del gobierno como del ELN, pero que no se han concretado. Y valga decir, por ejemplo, que en el año 84 fue con Belisario Betancur donde se pactaron varios procesos de paz con distintas insurgencias y el ELN no se montó en ese proceso de paz. Entonces, si hoy de alguna manera el ELN toma la decisión firme de montarse en el proceso de paz junto con las FARC, tendríamos la posibilidad de ver el fin del conflicto armado. Muy bien, justamente, Marilén, cuéntanos cómo ha sido ese conflicto con el ELN, del que nos ha hablado Catherine, en los territorios, en el Cauca, de donde tú provienes. Bueno, pues de todas maneras tenemos que hablar en general de los impactos del conflicto armado en las comunidades. Lógicamente que ese conflicto armado se marca por la presencia de uno u otro actor en el territorio. En general, digamos que lo más difícil ha sido que las comunidades estamos en medio de dos fuegos, en medio de los combates, en medio de los enfrentamientos, lo que ha exigido que las comunidades debamos abandonar el territorio. La vida económica, social, política de las comunidades pues se ve totalmente perturbada. El hecho de que estén militarizados los territorios pues nos hace un ambiente de miedo, de terror, de la imposibilidad de movernos en el territorio de manera libre. Los procesos organizativos nos hemos visto amenazados, señalados, porque el hecho de estar en un territorio donde existen actores armados, pues el gobierno siempre ha señalado que nuestro quehacer, nuestra vida organizativa, nuestra movilización, pues detrás de eso está los grupos insurgentes. Nos ha estigmatizado. Entonces nos ha estigmatizado mucho. Eso ha impedido, por ejemplo, que desarrollemos nuestros planes de vida, desarrollemos nuestra economía, nuestras formas organizativas, nuestra autoridad colectiva. Todo eso se ha visto muy afectado por ese conflicto armado. Sin embargo, ustedes, las comunidades, han creado estrategias y maneras también de que ese tejido social no se rompa. ¿Cómo han hecho ustedes para seguir trabajando? Bueno, creo que hay una apuesta fundamental y es la permanencia en el territorio. Ya. O sea, queremos defender, permanecer, pero a la vez construir territorio. Y nos ha tocado incluso resistir para no tener que abandonar el territorio, pero más allá de resistir, construir alternativas y construir unas condiciones de vida que nos permita en medio de la guerra poder, por ejemplo en el caso del campesinado, pues poder cultivar, poder comercializar, poder organizarnos, poder interactuar, bueno, ¿cierto? Marilén, entonces eso ha sido muy importante. Vamos a ir a una pausa y ya seguimos profundizando más adelante con ese tema. Continuamos en Paz a la Voz, defiende tus derechos. Les recuerdo que hoy estamos hablando sobre los diálogos con la guerrilla del ELN. También les recuerdo que estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, hoy con el hashtag #Vamos por la Paz. Quiero que veamos ahora nuestra sección de Póngale Cuidado. Conoceremos por qué para las regiones es importante que se lleven a cabo estos diálogos. Le preguntamos a personas de diferentes regiones del país por qué es importante iniciar diálogos con el ELN, con el Ejército de Liberación Nacional, y esto fue lo que nos contestaron. Como santandereano, considero fundamental los diálogos del Ejército de Liberación Nacional con el Gobierno Nacional, ya que en Santander, en esta región, nació el ELN y ha tenido gran influencia en la mayoría de los pueblos y aún la continúa teniendo la influencia. Por eso es necesario acallar los fusiles, pero no solamente acallarlos por acallarlos, sino para solucionar todas las problemáticas sociales que se presentan en la región. Teniendo en cuenta que la región de Arauca ha sido una de las regiones más estigmatizadas por el gobierno nacional, tildando a toda la población civil de insurgente, teniendo también en cuenta que el conflicto tan solo no es armado, sino social, político y económico, vemos la importancia de que esta segunda fuerza se sienten en una mesa de diálogos para que la población civil no sigamos sufriendo los vejámenes del Estado colombiano.
Es importante los diálogos del ELN en nuestra región debido a la gran crisis que se vive social en nuestro departamento y a la gran influencia que ha tenido el ELN en el Catatumbo. Y aparte de eso, la gran estigmatización que se ve a los líderes sociales y la persecución por parte del Estado. Marilén, previamente estábamos hablando de esas estrategias de resistencia de las comunidades. Cuéntanos, por ejemplo, cómo ha sido esa experiencia que ha desarrollado las comunidades de acuerdos humanitarios con el ELN. ¿Eso en qué ha consistido? Bueno, ha sido una iniciativa fundamentalmente civil. Digamos que las comunidades han estado buscando una mejor condición para permanecer en el territorio, como ya lo hemos dicho. Lo hemos hablado, sí. ¿Cierto? Poder hacer un desarrollo económico, un desarrollo social, un desarrollo, digamos, de la vida cotidiana con mayor posibilidad y movilidad en el territorio. Estos acuerdos humanitarios, más que todo alrededor del tema del desminado, de poder, digamos, limpiar el territorio de esta amenaza sobre la comunidad, sobre la población, y que permita que realmente los niños, las mujeres, los jóvenes, todos puedan permanecer ahí, pero también puedan tener una vida cotidiana pues, posible en ese territorio. Digamos que ha sido un asunto insistido por las comunidades, es una propuesta impulsada por las organizaciones de la comunidad, pero que ha tenido un respaldo internacional, que ha tenido una receptividad por parte de los gobiernos departamentales y los gobiernos locales, y que también, digamos, han llevado a que el gobierno se vincule a esta estrategia. Muy bien, y eso también viene siendo como unos avances pilotos que permitirán después, cuando se lleguen en los acuerdos, a partir de eso y de esa experiencia para avanzar. Y justamente hablando de cómo será ese proceso de negociación, Catherine, cuéntanos cuáles serían esos puntos que están previstos en la agenda. Sí, yo creo que primero hay que destacar que hay que reconocer que los procesos de paz son distintos. Ajá. Entre las FARC y el ELN, en el sentido tanto de agenda, pero también en el sentido de cómo se ven en el proceso de paz. Y lo que ha hecho el ELN, digamos que está muy reconocido en los medios de comunicación, es que primero ellos no comparten todo el proceso de desarme, desmovilización y reintegración, porque consideran que ellos siguen activos políticamente, siguen en movilización política, por un lado. En el tema de reintegración, ellos han dicho nosotros no tenemos por qué vincularnos nuevamente a la sociedad porque somos parte de ella. Okay. Digamos, hay unos elementos que permiten identificar que sí son de alguna manera diferenciadas y que, digamos, complejizan aún más el proceso de paz con el ELN. Otro elemento, ya entrando en materia temática, es que ellos han dicho, es que nosotros tenemos el elemento del tema extractivo, del tema del manejo de los recursos frente a cómo ha sido ese modelo frente a las multinacionales o las empresas extractivas. Esa lucha contra la política extractiva ha sido, digamos, su bandera, una bandera que se diferencia también, digamos, del proceso de paz con las FARC. Otra bandera que ha sido muy fuerte por parte del ELN ha sido el tema de la participación social o el tema de la vinculación de la ciudadanía en este proceso de paz. Entonces, eso complejiza aún más, digamos, el proceso de paz, porque internacionalmente o en el marco internacional lo que se tiene es que se establecen procesos de paz entre las partes que están involucradas con las armas, pero ¿cómo hacer para vincular escenarios de sociedad civil en donde pues efectivamente han sido un tercero, que han sido observadores o que han sido simpatizantes, pero que de alguna manera exige del ELN que debe haber una vinculación en este proceso? Entonces, lo que nos hace pensar que aquí hay de alguna manera una visión de que hay la posibilidad de negociar todos los cambios estructurales y todos los cambios de modelo económico, y pues no es así. Realmente lo que se está tratando de hacer es que haya un fin del conflicto a sabiendas de que no se va a resolver todo ni en la mesa de las FARC ni en la mesa del ELN, sino que precisamente van a ser todas estas fuerzas sociales, todas estas fuerzas y plataformas populares y sociales las que van a hacer ya desde la no violencia, ya desde Sin Armas, comenzar toda una apuesta de lucha de la resistencia civil precisamente por el cambio, pero se necesitan garantías para eso. Entonces, claro, las agendas son distintas, el modelo va a ser distinto desde luego, pero se requiere también pensar que es un proceso de paz único con 2 mesas de negociación entre FARC y ELN. En ese sentido, yo quería preguntarles cuáles son los elementos que nos permitirían pensar que esta vez sí se va a lograr
la negociación con el ELN? Es complejo. Es complejo en el sentido de que, por ejemplo, el ELN acaba de tener su 5º congreso y lo que ha dicho el ELN es prácticamente estamos dispuestos para la paz. Hay una voluntad de alguna manera manifiesta para la paz, pero también estamos dispuestos a mantenernos en la guerra. Y esto obedece a la desconfianza histórica por la que se ha venido trasegando. Recuerden ustedes que el ELN, por ejemplo, tuvo un fraccionamiento que fue la corriente de Renovación Socialista. Esta corriente tuvo, digamos, esta división. Ellos pactaron la paz, pero muchos de los dirigentes fueron asesinados, lo mismo que le sucedió a la Unión Patriótica. Es decir, hay una desconfianza precisamente por todo el tema no solamente del incumplimiento, sino precisamente de lo que sucedió frente al tema de pactar acuerdos, pero después de eso toda una persecución en contra de quienes han pactado los acuerdos. Entonces, estamos en una conversación muy interesante, vamos a ir a una pausa y retomamos. Continuamos en Pasa la Voz. Les recuerdo que hoy estamos con el hashtag #VamosPorLaPaz. Estábamos hablando justamente con Caterín de qué es lo que nos permite decir ahora que este proceso sí puede salir adelante con el ELN. Sí, llevamos, por lo menos en lo que nos han comentado en medios de comunicación, una fase de exploración que lleva 2 años. En esa fase de exploración aparentemente han habido avances, había, digamos, un estancamiento en el tema de participación social y al parecer han logrado tener alguna metodología que les permite a las partes avanzar en ese elemento. Estaba también estancado el tema de desarme, porque precisamente hay toda un disenso frente al tema de desarme, pero también han llegado, digamos, a algunos acuerdos que permiten mostrar, digamos, avances en función de que es posible. Hay una agenda pendiente de todo el tema de transformaciones para la paz y todo el tema de fin del conflicto. Entonces sabemos que de alguna manera en algún momento se va a oficializar este modelo de negociación o esta mesa de negociación que probablemente va a ser en Ecuador. También hablábamos que hay un signo muy importante de que esto puede prosperar y es que no están desligadas las dos negociaciones y que ya hubo conversaciones entre ambos comandantes, tanto del ELN como de las FARC. Sí, incluso en alocuciones presidenciales el señor presidente autorizó que tanto los máximos líderes del ELN como el máximo líder de las FARC se reunieran, y esto ayudó también a darle un impulso a este proceso del ELN, de alguna manera un respaldo que permita también comenzar una alineación de estos procesos de paz, de estas mesas de negociación que de alguna manera, aunque tengan unos tiempos distintos, tienen la posibilidad de alinearse en algún momento a fin del conflicto, que no olvidemos, estamos a marzo del próximo año. Ojalá así sea. Marilén, ¿cuál es tu mensaje para las personas que nos están viendo y que no creen en la salida negociada del conflicto y más bien la ven como un sinónimo de impunidad? ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, yo creo que una cosa importante es que la sociedad colombiana se está pensando la paz. Y más concretamente los movimientos sociales hemos activado todas nuestras baterías para prepararnos para ese momento de la construcción de la paz. Poder contribuir desde un ejercicio de la articulación, la participación, una agenda para la paz, digamos, poder buscar los escenarios específicos y concretos para poder contribuir en la construcción de la paz para el país, reconociendo que hay una voluntad y una salida política a este conflicto social y armado, por un lado, pero por otro lado que nosotros queremos que nuestras agendas, que queremos que las luchas que hemos dado históricamente sean reconocidas hoy en este ejercicio de la paz. Y hemos dicho también que se hace necesario, digamos, que el gobierno genere las condiciones y las garantías para que la sociedad participe en esa negociación, porque no es solamente una negociación entre actores armados, sino que es una negociación donde la sociedad se tiene que vincular. Nosotros estamos proponiendo que haya una mesa social para la paz, que sea un escenario de negociación de las causas que generaron el conflicto social armado, y estamos convocando a la gente para que el 5 de noviembre hagamos ese llamamiento público para que la sociedad sepa que en Colombia hay un escenario donde puede participar, porque hasta el momento el modelo de negociación que ha habido no ha permitido esa participación. Bueno, Marilén,
Catherine, mil gracias por su compañía el día de hoy y sus aportes a esta discusión. Los dejo ahora con un mensaje muy importante del vocero del ELN sobre estas negociaciones. Con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí a las 6:30 en Canal Capital. Por eso desde hace 23 años hemos planteado la urgencia de una salida política al conflicto por vías dialogadas. Afortunadamente hoy el ELN está en la recta final para entrar en una fase pública con el gobierno colombiano. Ojalá en ese esfuerzo del ELN, de toda la insurgencia, del pueblo colombiano, de la sociedad entera y por supuesto del gobierno nacional, podamos llegar a acuerdos definitivos donde se supere no solamente el silencio, no solamente para silenciar los fusiles, sino que se supere el uso de la violencia para resolver los problemas políticos y podamos encaminarnos a una realidad de paz con justicia social. Eso es lo que queremos y ese es el propósito por el cual se la juega el ELN. Sueño con una Colombia que haya avanzado bastante en el proceso de paz, con una sociedad jugando un papel protagónico en el desarrollo de la paz de Colombia y con una comunidad internacional ayudándonos a superar los lastres de más de medio siglo de conflicto ininterrumpido que hace indispensable superarse para entrar en esa etapa definitiva que quieren las mayorías de Colombia. Sigo reafirmando mi optimismo y espero que el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano tengamos para la sociedad buenas noticias en los próximos días. La confidencialidad no me permiten desarrollar más este tema, pero reafirmo mi optimismo y la convicción de que pronto tendremos muy buenas noticias. Se lo digo con franqueza y con responsabilidad a Colombia y al mundo.